Salmo 122, versículo 6 en adelante. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a este lugar, los que están por medio de la transmisión, todos en el nombre de Jesús, bienvenidos. Amén. Cuando lo tenga ahí, se pone de pie para que con toda reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios, Dios que vive por los siglos de los siglos. Salmo 122, versículo 6 en adelante. Amén. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Palabras, hermanos, del salmista, ¿verdad? Él comienza diciendo, si usted lee desde el principio, pues, me alegraré con aquellos que van a la casa del Señor, porque ahí estaba, ¿verdad?, el templo, aquel lugar de adoración, ahí en Jerusalén, en Israel. Y hoy vamos a estar hablando de que nosotros, porque no sé si algunos sabíamos, ¿verdad?, que nosotros debemos orar por la nación de Israel. Nosotros debemos pedir, nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. ¿Cuántos sabíamos eso? Y vamos a estar viendo por qué también, y el Señor nos ayuda, ¿verdad? Porque esto es un poco amplio, y por qué también nosotros debemos hacerlo. Ok, ¿quién es aquel Israel? Israel, ¿verdad? Es aquella nación que nosotros siempre, si nosotros buscamos en YouTube, si nosotros buscamos alguna información general, secular, pues vamos a encontrar que es una nación, ¿verdad?, monoteísta, que cree en un solo Dios, de donde pues viene sigue, ¿verdad?, la religión. Pues ellos no son cristianos, pero sabemos que por ahí tienen sus orígenes, por ahí pues algunos lo pueden ver de esa manera. Israel es aquel país que siempre está en conflicto. Siempre hay conflictos, siempre, ¿verdad?, sus enemigos están de alguna manera acechando. Hay algunas naciones que de repente se han, por decirlo así, o lo llamamos nosotros en nuestros términos, ¿verdad?, como aquellas naciones hermanas que las cuales de repente prestan su ayuda o su apoyo en todas estas situaciones a la nación de Israel. Esta nación de Israel que muchos odian, que muchos detestan. Unos porque, ¿verdad?, se denominan antirreligiosos, antiteístas, y entonces sabemos que por las Escrituras Israel pues es la nación de Dios. Y entonces pues esto hace que despierte contra la nación de Israel pues algún odio, algún repudio, algunos comportamientos que quizás nosotros consideramos, por ejemplo, en nuestros países donde algunos judíos tienen algunas empresas, ¿verdad?, y tienen esa mala fama, por decirlo así, sobre el trato en los trabajos, y por decirlo así, pues el menosprecio hacia de repente la mano de obra de los países como nosotros. Esa Israel pues es esa nación que muchos se preguntan cómo hizo para obtener su soberanía, cómo hizo para obtener su independencia, cómo hizo para que las Naciones Unidas le reconocieran como una nación, estando ahí, ¿verdad?, en medio pues los palestinos, y entonces se preguntan cómo. Pero esto, ¿verdad?, es la promesa de Dios cumpliéndose en su pueblo. Ahora, entonces nosotros podemos, como les decía, buscar información y podemos encontrar eso, pero vamos a ver
¿Qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 5. Vamos a ver qué dice de esta nación, qué dice de Israel. Romanos 9:1, amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora sí, mire lo que dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ese es el Israel que nos describe la Biblia, que dice que los cuales son la adopción. Recordemos que Dios adopta a Israel de entre todos los pueblos, escoge a Israel para hacerle una nación santa, para hacerle un pueblo único y especial. Recordemos que Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y luego llama a su descendencia, y por lo cual Israel, ¿verdad?, es adoptado, pasa a ser adoptado por Dios, al cual Dios le muestra su gloria, a través de señales, a través de prodigios, a través de su mano poderosa, incluso cuando estuvieron en Egipto, ¿verdad? Dice la Escritura, que Dios los sacó de allá con mano poderosa a través de muchas señales, demostrando o mostrando su gloria al pueblo de Israel, el pacto. Dios hace pacto con Israel, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto con Isaac, con Jacob, con todos los padres de Israel. Él hace pacto. La promulgación de la ley. ¿A quién le fue dada la ley? ¿A quién le fue dada la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿en qué beneficia ser judío? Que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces a Israel, ¿verdad?, a ellos, por medio de ellos se promulga la ley de Dios, el culto y las promesas. Recordemos que toda la cuestión ceremonial y religiosa de Israel, todas esas cosas ahora son sombra y figura de cómo nosotros habemos de adorar en este tiempo. Y las promesas, las cuales, ¿verdad?, han sido entregadas a su pueblo. Ahora que nosotros pues también somos pueblo de Dios, participamos de esas promesas. Sigue diciendo el 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Recordemos pues que Cristo, ¿verdad?, o Jesús, ¿verdad?, era judío, el cual es Dios, ahora, ¿verdad?, glorificado Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese es el Israel pues que nosotros encontramos en la Biblia. Ese es el pueblo que Dios, o la nación que Dios tomó. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Gloria a Dios. Efesios 2:11. Busquemos ahí en nuestras Biblias, Efesios 2:11. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, mire, gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles somos los que no somos étnicamente israelitas o hebreos. Entonces, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿verdad?, hablando étnicamente, hablando de esa descendencia, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, mire, y ajenos, ¿de qué estamos leyendo anteriormente allá en Romanos 9? Que de quién eran,
las promesas, los pactos, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Entonces por eso dice que nosotros estamos alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. ¿Cuánto podemos decir Él es nuestra paz? Que de ambos pueblos, mire, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces miremos, dice que nosotros estábamos alejados antes de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin Dios. ¿Cómo dice? Sin Dios, dice en el versículo 12, en este mundo. ¿Pero qué pasó? Pero vino Cristo. Ahora Cristo dice que Él es nuestra paz. Ahora dice que Cristo nos une mediante su sangre. Ahora nosotros pasamos a ser un solo nuevo hombre haciendo la paz, porque Él dice que derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Usted sabe por qué el Israel es como orgulloso? Porque ellos se consideran, claro, los que no han venido al Evangelio todavía, a los que no se les ha revelado el Evangelio, porque ellos se consideran aún el único pueblo especial de Dios, y que no hay nadie como ellos, y que no hay ningún otro pueblo aceptable. Aún, mire, porque están los judíos, ¿verdad?, que hablan de Cristo, pero aún desde un punto judaizante, donde ellos realmente no han comprendido verdaderamente la gracia. Usted los mira ahí con unas barbas, usted los mira ahí con un cosito aquí en la cabeza, como decimos nosotros, ¿verdad?, para que me entienda. Porque ellos todavía están aferrados, de alguna manera, han aceptado al Mesías, han aceptado, ¿verdad?, que Jesús fue el Hijo, fue el enviado de Dios, pero aún se aferran a sus tradiciones y aún sienten cierto orgullo en practicar las cosas concernientes a la ley, en sus prácticas ceremoniales y religiosas. E incluso, ¿verdad?, nos quieren incluir a nosotros, y nos ven de menos, o nos ven un poco despectivos porque nosotros no hemos entendido, ¿verdad? Dios nos ha revelado que ya nosotros, nuestra salvación no depende de la práctica de estas obras, de la práctica de estas ceremonias religiosas, como las que le fue instituidos a ellos por medio de la ley. Entonces aún ellos se sienten orgullosos, aún ellos por eso mandan a circuncidar a sus, dicen ellos, nuevos creyentes. Por eso nosotros vemos, como le digo, de repente, aparentemente judíos hablando, predicando un evangelio, pero todavía pues ciertas prácticas y aún pues su forma, su aspecto, usted lo mira pues nada diferente a un judío de cepa, como decimos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque decíamos que todavía hay en algunos ese orgullo, y eso no es algo nuevo, eso es algo que Pablo lo anuncia, eso es algo que Pablo pues debate mucho sobre eso, sobre todo en la carta a los Gálatas, ¿verdad?, donde algunos que habían creído querían volver al judaísmo, y algunos que habían creído pues todavía querían vivir según algunas prácticas y ordenanzas
del judaísmo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Gloria a Dios. Pero decíamos pues que ahora por Cristo, Él nos ha llamado para ser un solo hombre. Pero entonces, ¿cómo es eso? En aquellos que verdaderamente les ha sido revelado el Evangelio, así como a nosotros. Entonces, ya nosotros pasamos a ser israelitas también. Ahí en Romanos 9 también habla sobre que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior, sino el que verdaderamente ha circuncidado su corazón. No ha circuncidado su carne, sino su corazón. Aquel que realmente ha tomado las promesas de Dios también para sí mismo. Entonces, de esta manera es que nosotros pasamos a ser hermanos. Bueno, seguimos leyendo ahí en Efesios, donde nos quedamos en el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces dice que Cristo vino a reconciliar por medio de la cruz, que el Evangelio ha sido anunciado a ambos. ¿A quién primero Jesús anunció el Evangelio? A los suyos. La Escritura dice, ¿verdad?, que Él a lo suyo vino, o sea, Él venía con el propósito de predicar el Evangelio, pero los suyos no le recibieron. Entonces ahora a nosotros también se nos es anunciado ese mismo Evangelio. Y nosotros tenemos que entender muy bien eso. De repente hay personas que leen los Evangelios y dicen, no, esas eran palabras de Jesús para los judíos. Eso era algo que Jesús le estaba diciendo a los judíos. Es que ese mismo Evangelio ahora se nos anuncia a nosotros. Porque por medio de Él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay un solo Dios. Y Él envió a su Hijo a predicar un solo evangelio. Y ese evangelio que le fue predicado a ellos, ahora nos es predicado a nosotros. ¿Vamos bien, hermanos? Gloria a Dios. Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 11. Ahora ahí vamos a ir viendo más, tratando de entender más por qué nosotros debemos orar por Israel. ¿Por qué a nosotros nos debe interesar? Decíamos que si nosotros buscamos información, nosotros vamos a ver que Israel siempre está en conflicto. Siempre sus enemigos. Mira, es algo que Dios dejó. Es algo que Dios estableció cuando allá en Josué dice que Dios le pidió, ¿verdad?, a Israel que cuando tomara posesión de aquella tierra, pues terminara con todas las naciones paganas, pero el pueblo no lo hizo, no hizo caso. Entonces dice que Dios estableció que esas naciones ahí quedarían para servir como tropezaderos y azotes en sus costados. Entonces, pero nuestra labor es orar. Así dijimos Romanos 11:1. Amén.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mire, porque muchos piensan que Dios ya desechó a Israel. Porque muchos piensan que como Israel, ¿verdad? O algunos enseñan de esa manera, que como Israel despreció al Mesías, entonces ya no tienen perdón de Dios. Y hay incluso sectas, hay incluso doctrinas, ¿verdad?, equivocadas, donde piensan que ellos, cuando la Escritura habla de los 144,000 sellados, está hablando de ellos y está hablando del pueblo de Israel. Pero bueno, eso lo veremos otro día. Sigue diciendo el 2, no ha desechado Dios a su pueblo. Mire, clarito lo está diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces Dios es claro y dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Miren, lo que sucede aquí, lo que está sucediendo a esta gente que no entiende esto, es lo que le sucedió a Elías. Que cuando Elías, ¿verdad?, va y le dice a Dios, Señor, solo yo he quedado. Toda esta gente se ha vuelto idólatra, parafraseando, ¿verdad? Toda esta gente se ha vuelto idólatra. Toda esta gente ha corrido tras de Baal. Tus profetas se han inclinado a Baal y solo yo he quedado. ¿Pero qué le dijo la divina respuesta? ¿Pero qué le respondió Dios? Ahí está, no vamos a ir hasta allá, ¿verdad? Hasta el libro de Reyes por cuestiones de tiempo, pero aquí está, en el 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero, ¿qué le dijo Dios? Elías, cálmate un poco. Elías, cuidadito, no la creas mucho. Porque hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y después, ¿verdad?, Dios mandó a Elías para que la vida de estos hombres pudiera ser preservada. Entonces esto es lo mismo que está pasando con Israel. Entonces decíamos, Israel, pueden decir muchos que son soberbios, pueden decir muchos que son, ¿verdad?, algunos tienen sus empresas y de repente aprovechan, por decirlo así, o se aprovechan de quizás de estos países donde la mano de obra pues es más barata. Pueden decir que se creen cualquier cosa. Y puede ser cierto que su mayoría sí. Pero Dios dice, ahí en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese es el que menciona en Apocalipsis, 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Entonces, eso es lo que sucede con Israel. Y eso nosotros lo debemos entender. Aunque, mire, la vez pasada, en las elecciones pasadas, vale la redundancia, de este país, ¿verdad? Usted sabe lo que pasó en los años de gobierno anteriores. Y entonces vienen estos nuevos candidatos fuertes, ¿verdad?, los que están gobernando, y entonces había un gran temor y prevalecía ese temor, vamos a terminar como Venezuela. Entonces se levantó a alguien, ¿verdad?, de renombre, por decirlo así, de renombre, y entonces dijo
insinuó que se votara por un cierto candidato. Hay que votar por él porque es de origen judío. Y hay que, a esta gente que anda en estas cosas, hay que sacarla, y a estos que quieren traer a Venezuela, no los dejemos entrar. Votemos por el judío. Hermano, y mucha gente se hizo caso a esto. Y mucha gente se puso a orar, no por realmente que Dios prevaleciera su soberanía, sino para que ganara el judío. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, usted ya sabe los gobernantes que están actualmente. Resulta que a los 15 días, creo, bueno, ni un mes había pasado. Ni un mes había pasado, y entonces el que era candidato judío, lo invitan a un canal, un canal de noticias, ¿verdad?, de aquí del país, y lo empiezan a entrevistar, y le preguntan, ¿usted cree en Jesús? No. ¿Cómo? Le dijeron. No, yo soy judío. Algunos sabrán de quién le estoy hablando, ¿verdad? Yo soy judío, le dijo. Y nosotros no creemos en Jesús, nosotros creemos en un solo Dios. Y mira, hermano, yo me quedé, wow. Dije yo, qué sensacionalistas somos. Qué sensacionalistas somos. Vino alguien diciendo, votemos por el judío. Hermano, judío o no judío, aquí, hermanos. Es que esto se trata de creer en Cristo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene a Cristo, hermanos, el que no confiesa a Cristo. Recuerda cuando estuvimos hablando, viendo allá en Romanos 8, que es necesario, ¿verdad?, creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Pero muchas veces nosotros somos sensacionalistas y no entendemos que realmente el ser aceptado, aprobado, adoptado, recibido como hijos, hermanos, de Dios, ¿verdad?, es reconociendo a Cristo Jesús, el Señor, en nuestros corazones. De ahí, nada vale. Pero aún con todas esas cosas, es que mire, yo estoy tratando de ponerle que usted puede esperar o ver lo peor de un judío. Pero aún con todo eso, hay un remanente escogido por gracia. Y por eso nosotros debemos orar. Y por eso nosotros debemos permanecer en oración. Seguimos ahí en Romanos. Siempre en el capítulo 11, ahora nos vamos a ir al versículo 16. Amén. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es las primicias, hermano? ¿Quién es las primicias? Cristo. ¿Quién es la raíz? Cristo. Y de las primicias dice son santas, también la masa restante. También, y si de la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, vamos a ir leyendo para explicarle esto. Sigue diciendo el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, mire, recordemos que Cristo es la vid. Amén.
Recordemos que Cristo se presenta como la vid, o sea, como la planta de la uva. Entonces recordemos que toda planta, ¿verdad?, tiene raíz, tiene un tallo y tiene ramas. ¿Usted quién cree que son las ramas? Israel. Pero mire la manera en que Dios nos presenta. ¿Qué ha pasado con Israel? Que ha venido a Israel endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para darnos lugar a nosotros los gentiles. O sea, si Israel nunca hubiera sido cortado, si Israel nunca hubiera sido desgajado, nosotros no tuviéramos entrada. Nosotros nunca hubiéramos escuchado el Evangelio ni estuviéramos predicando el Evangelio. Ni estuviéramos como dice ahí en Efesios, estuviéramos en el mundo sin Dios, a saber en qué creyéramos. Estuviéramos todavía creyendo en el Dios del sol, el Dios del maíz, el Dios de los frijoles, probablemente, ¿verdad? Porque de ahí venimos nosotros de todas esas, ¿cómo se llaman esas? De todas esas etnias, ¿verdad? Que creían, eran politeístas, y creían en muchos dioses. Pero entonces las ramas que son Israel, dice que tuvieron que ser desgajadas. O sea, tuvieron que ser cortadas. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos el olivo silvestre, fuésemos injertados en esa rama. Mire, no sé si algunos saben que, por ejemplo, algunas plantas, ¿verdad?, no se siembran en la tierra, sino que viene uno y corta una ramita de una planta, le corta una rama, le hace una abertura, así, y ahí injerta la otra, pues se llama injerto, ¿verdad? Injerta la otra planta hasta que ya eche raíz, entonces ya se puede trasplantar en el suelo. Entonces eso es lo que ha pasado con nosotros. Mire, Israel fue desgajado. Israel son las ramas y fue cortado para que nosotros fuéramos injertados ahí. Entonces por eso dice que no nos ensoberbezcamos, sino que temamos, sino que adoremos a Dios por esto. Sigue diciendo el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad, mire, dos cosas, no se nos olvide. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. Recordemos estos dos atributos de Dios, que Dios es bondadoso. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Y Dios es severo también. ¿Cuántos lo creemos? Es que tiene que creerlo. Tenemos que creerlo porque son dos atributos de Dios. Dios es bondadoso y Dios es severo. Entonces mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue severo con Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, lo vamos a cortar por ahorita. Lo vamos a cortar. Ciertamente para con los que cayeron, dice. Pero la bondad para contigo. Pero la bondad para con usted. La bondad para conmigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces mire, si ellos dejan su incredulidad, crean en el Mesías, crean en el Hijo de Dios, van a volver a ser injertados. Sigue diciendo el 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea,
si nosotros que no somos parte de ahí, o no éramos parte de ahí, perdón, ahora sí lo somos, antes no éramos parte de ahí, fuimos injertados por esa bondad, por esa gracia, por ese amor de Dios, ¿no puede acaso Dios hacer lo mismo con los que son ramas originales, volverlas a injertar? Entonces, mire, aparte de lo que estamos viendo, esto también nos tiene que servir a nosotros para entender nosotros la bondad de Dios, para tener un entendimiento más amplio de lo que implica la bondad de Dios. Imagínese esto, imagínese que usted tiene su hijo, usted tiene un hijo, pongámoslo que usted tiene solo un hijo, y que usted llega un mediodía y usted solo tiene un plato de comida. Quizás ni es un plato completo, porque quizás pues, si usted tuviera un plato completo, pues lo compartiría. Imagínese que usted tiene un bocado. Y usted dijera, y usted ve a otro pequeño necesitado. Y usted ve a otro pequeño, a otro niño muriéndose de hambre. Y usted dijera, mi hijo siempre ha comido, nunca le ha faltado un tiempo. Le voy a quitar el bocado a mi hijo para dárselo por hoy a este otro pequeño que tiene necesidad. O sea, por decirlo así, eso es lo que Dios hace en este tiempo. Mire, ha quitado la bendición y la gracia por un tiempo. Ha quitado su mano poderosa para defender a Israel, para darnos lugar a nosotros, para darnos entrada a nosotros. Entonces, esto también nos tiene que ayudar a ampliar, a entender la bondad de Dios, cómo obra Dios en su gran amor y misericordia. Esto es un plan perfecto de Dios, en lo cual le dice, no solo voy a salvar a este pueblo, no solamente quiero salvar a todas las naciones, quiero hacer salvos en todas las naciones a todos aquellos que crean en el Hijo. Pero va a haber que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Que las ramas van a ser desgajadas, que las ramas van a ser cortadas, para que el olivo silvestre lo podamos injertar, para que también se beneficie de la rica savia, para que también conozca y experimente la gracia, la bendición de Dios, el gozo de la salvación, el gozo de su Santo Espíritu, el saber que tiene un Dios de su lado, que si allá en el mundo estaba sin Dios, ajenos a los pactos y a las promesas, pues sepa, experimente, conozca qué es tener a un Dios todopoderoso de su lado. Y mientras tanto hay unos pagando el precio. Entonces le decía, nos tiene que ayudar a entender el propósito de Dios, el amor de Dios, cómo obra Dios, y también por qué nosotros vamos o tenemos que orar por el pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros tenemos que clamar? Recordemos que, hermanos, nuestro sentir, nosotros debemos ser como el prójimo, ¿verdad? Que fue movido a misericordia. Recordemos que nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Recordemos que nosotros, Dios nos dice que si aún nuestro enemigo le fuere mal, nosotros no nos tenemos que jactar. Que si aún a nuestro enemigo, ¿verdad?, le esté yendo muy mal, nosotros nos tenemos que gozar. Porque nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Porque nuestro corazón debe inclinarse siempre hacia la misericordia. Pero nosotros somos por lo general todo lo contrario.
si allá, Dios nos quiso bendecir, hermanos, y porque en el trabajo nos dieron el puesto que tenía el otro, que era mejor, ¿verdad? Y nos lo dieron a nosotros. Nos empezamos a jactar. Empezamos a creer que teníamos mayor derecho, que es que estábamos mejor capacitados, que somos dignos de aquello, y quizá fue porque Dios así lo hizo. Quizá fue porque Dios así lo permitió. Si de alguna manera hallamos gracia entre las personas, entre algunos, entre los hermanos, entre la iglesia, de alguna manera hallamos gracia, ¿qué empezamos a sentir? Que soy mejor que el hermano, que yo ando mejor que el hermano, que yo tengo mejores cualidades y mejores actitudes que el hermano. Nosotros deberíamos ser movidos a misericordia, orar siempre por aquel, por decirlo así, que está en conflicto, por aquel que de alguna manera es desventurado, por aquel que de alguna manera, que puede ser, como le digo, a veces nosotros no lo sabemos, así como el pueblo de Israel, no es que, como decía el apóstol Pablo, aquí donde empezamos leyendo, ¿verdad? En Romanos 11, que no es que Dios haya desechado completamente, sino que quizás Dios por un momento aparta, Dios por un momento corta las ramas, pero no significa que Dios haya desechado. Y por eso cuando dice, le ponía el ejemplo yo al enemigo, cuando dice la palabra que no sea que Dios se enoje y quite el mal de nuestros enemigos. Bueno, sigue diciéndolo en Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mire, aquí está clarito, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, Dios nos muestra qué es lo que está pasando con Israel verdaderamente, qué es lo que está pasando con nosotros, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no vayamos a pensar en algún momento que nosotros somos mejores que el pueblo de Israel. Porque si no, vamos a estar pecando de lo mismo que aquellos pecan, pensando que ellos son mejores. Que ha endurecido, mire lo que le decía, a Israel endurecimiento en parte, mire cómo dice ahora, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay endurecimiento para Israel en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil, según la voluntad de Dios, según la gracia y misericordia de Dios, sea salvo. Entonces viene Dios y va a hacer lo mismo con Israel. Mire, usted ha escuchado a los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los que han creído en Cristo. Son aquellos judíos que están repartidos en todas las naciones, fuera de Israel, que han creído al Evangelio, que predican el Evangelio. A estos, mira, cuando sucedan cuando, hermanos, Dios arrebate su iglesia, y entonces, hermanos, Satanás comience, ¿verdad?, a oprimir el mundo entero a través de la gran tribulación, y él mismo, mire, el mismo Israel va a seguir el anticristo. Lo van a adorar, pensando que él es el Mesías que esperaban. Pero cuando este anticristo se levante en contra de ellos para perseguirlos y exterminarlos, se van a dar cuenta que no era él. Y entonces, ¿qué cree usted que va a hacer Israel? Mire, van a estar los judíos que han creído, van a estar los testigos que dice que van a venir
hermanos, con señales y prodigios. ¿Por qué? Porque recordemos que los judíos buscan señales. Por eso Dios levanta a este tipo de siervos con señales y prodigios para que ellos crean y le digan: el Jesús que ustedes rechazaron, ese era su Mesías enviado. Y entonces cuando ellos reconozcan que ellos mismos les traspasaron, cuando ellos reconozcan que ellos mismos les rechazaron, entonces Israel va a ser salvo. Entonces va a suceder lo que ha sucedido con Israel de generación en generación históricamente. ¿Qué pasa con Israel? Dios le levantaba un libertador. Israel era oprimido por las naciones. Entonces venía Israel y clamaban a Dios. Dios les levantaba un libertador. Luego aquel libertador moría. Luego Israel volvía a la idolatría. Y entonces eran oprimidos por sus enemigos cuando los querían destruir. Y entonces venía Dios, les levantaba un libertador. Es lo mismo. Dios ya levantó ese libertador. Ellos no se dieron cuenta, ellos todavía no se dan cuenta. Pero cuando se den cuenta y hagan lo mismo que hicieron en otro tiempo, clamarle, arrepentirse, reconocer su pecado, reconocer que habían dejado a Dios, entonces Cristo viene. Entonces es la segunda venida de Cristo, pero ya sin relación con el pecado, sino que viene junto a millares de ángeles, con un ejército celestial. Amén, hermanos. Yo le dije que esto era amplio. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también en estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mira, esto que parece trabalengua es facilito. Así como nosotros éramos desobedientes en otro tiempo, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, luego va a ser al contrario. Luego ellos van a alcanzar misericordia, que ahora son desobedientes, ellos van a alcanzar misericordia. Porque Dios, dice el 32, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, es que esa es la obra de Dios. Por eso tenemos que entender nosotros, y esto también nos va a ayudar a entender, que la salvación es por pura misericordia, es por pura gracia de Dios. Nos sujetó a todos en desobediencia. Mire, los que no saben, los irreverentes, los que hablan sin conocimiento, los incrédulos, dicen: ¿y por qué Dios nos hizo así, pues? ¿Por qué Dios nos hizo así? Nos hizo débiles, nos hizo pecadores, que nos hizo en este cuerpo de carne, que solo esta carne. ¿Por qué Dios nos hizo así? Para tener misericordia de nosotros. Porque si no, entonces la salvación no dependiera de Dios. Y la salvación depende de Dios. Sigue diciendo el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, somos creación de Él. Dice que de Él somos. Amén. Hermanos, de Él somos. Y por Él somos. Y por Él somos, hermano. Y para Él somos. Porque de Él somos, hermanos. Y por Él somos. Así como mi hija, que hasta que se equivoca aquí en la tabla, entonces nos vuelve a empezar. Porque de Él somos. Y por Él somos. Y para Él somos. Dios mío, ten misericordia de este pueblo, porque, hermano, usted tiene que creerlo. Y con convicción confesarlo. Recordemos, cree en su corazón y confiese con su boca. Porque de Él somos. Y por Él somos. Y para Él somos. Espero que te hayan convencido, Señor, porque a mí costó que me convencieran. Son todas las cosas de Señor. Hermanos, entonces Él ha decidido cómo salvarnos. A su pueblo también, a Israel también. Y a nosotros también, que ahora somos parte de su pueblo. Mire, ¿cómo dice en el 30? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, estas cosas es un misterio para la gente natural. Estas cosas son un misterio para aquellas personas, hermanos, que quisieran conocer o entender a Dios desde su razonamiento, pero sin humildad en su corazón. Porque dice la palabra, hermanos, bienaventurados los humildes, ¿por qué? ¿Ah? ¿Ah? Bienaventurados los de manso corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, si este corazón no se humilla, si este corazón no viene a mansedumbre delante de Dios, este corazón quiere venir a Dios. Muchos quieren venir y ver a Dios, conocer a Dios, tener una experiencia con Dios, pero con un corazón lleno de soberbia. Queriendo, hermano, como quien a Dios, como quien va, ¿verdad?, a aplicarle un escrutinio a alguien. Como quien va a pedirle o rendirle cuentas a alguien de algo. Así hay muchas personas, hermanos, que quieren venir a Dios, verle, para indagarle, para preguntarle, no porque quieren saber, no porque quieren conocerle, sino porque quieren reclamarle, sino porque quisieran altercar contra Dios, sino porque quisieran hacerle ver una contraparte y decirle y reclamarle, y si es posible decirle: no seas malo, dame la salvación. Me hiciste malo, me hiciste perverso y todavía me querés echar al infierno. Sí, hermanos. Pero no, ya estuvimos viendo que Dios quiere salvarnos. De que todo lo que Dios está haciendo o hace para salvarnos, que es parte de su juicio, de sus inescrutables caminos, es parte de su justicia. Y nosotros nunca lo vamos a entender realmente si no reconocemos que de Él somos, por Él somos
y para Él somos. Que todas las cosas le pertenecen, que nosotros somos creación de Él. Y no le puede decir la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Ay, Señor, esto, tu salvación es tan sufrida. Dele gracias a Dios que es salvo. Dele gracias a Dios que está en el camino del Señor. ¿Sabe usted que dice la palabra que no de todos es la fe? Que algunos ya nacieron, desde antemano ya fueron preparados, destinados para la condenación eterna. Démosle gracias a Dios que hoy por su palabra podemos ser salvos. Aunque a veces la miramos, ¿verdad? Fea la cosa. Aunque a veces podemos pensar de que esto está muy duro, muy difícil, sin salida. Y no es siempre tampoco. No es siempre. Sino que alabemos al Señor a través de todas estas cosas. A través de que estamos viendo, aprendiendo de que debemos orar por Israel. ¿Por qué debemos orar por ellos? ¿Por qué nuestro corazón debe moverse a misericordia para orar y clamar por la nación de Israel? Pero también estamos aprendiendo eso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos. Primera de Juan 3:14. Todo está fresquita la noche, hermano. Está rico para hacer una vigilia. Amén. Primera de Juan 3:14. Usted no es como los de azúcar, ¿verdad? ¿Ah? Ya estamos viendo que hay un montón de hermanos de azúcar. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿En qué se conoce que hemos pasado de muerte a vida? Que ya no permanecemos muertos, en que amamos a nuestros hermanos. Y tenemos que amar a nuestros hermanos judíos. Y ese amor nos tiene que llevar a orar por ellos. Y ese amor nos tiene que llevar a levantar clamor por ellos. Probablemente, como les decía, algunos no sabían esto, pero es necesario que lo sepamos. Es necesario saber esto. Otra demanda más del Señor, hermano. No. Si amamos, no lo vamos a ver como una demanda, lo vamos a ver, va a ser un fruto, va a ser resultado de ese amor que tenemos por nuestros hermanos.